Mis botas raspaban contra la rejilla de plástico. El único sonido, aparte del martilleo rítmico de mi propio corazón. Absurdamente alto, en ese silencio opresivo. Estaba en la vigía, un observatorio construido en los confines de la frontera del espacio cartografiado. Siempre lo había considerado un puesto gris e ingrato, pero la rutina parecía un mal menor comparado con la locura del frente en esa guerra sistematizada contra los xenoides. Aunque últimamente había empezado a preguntarme si el aislamiento era realmente un acto de misericordia. El comandante Rafael Sarmiento tenía talento para los eufemismos. Anomalía detectada, decía su transmisión prioritaria que resonó en la consola. Una anomalía, no un fallo, ni un error de los sensores. Esa palabra reverberaba con implicaciones en esta vastedad yerma que llamábamos hogar. La cúpula de observación se abría ante mí, un abismo de negrura donde deberían arremolinarse las estrellas. Pero eso no era lo más inquietante. Lo que me hizo brotar un sudor frío fue la forma en el centro, una esfera que no debería existir, un vacío más absoluto que el espacio a su alrededor. «Las lecturas no tienen sentido, capitán», murmuró el teniente Luis Berros, agachado sobre su terminal con el ceño fruncido. Habíamos barrido todos los sensores disponibles sobre el objeto. Las ondas de radio eran tragadas por completo. La firma térmica era cero, y las lecturas de masa fluctuaban como si la densidad del objeto cambiara. El enlace de comunicaciones crepitó, y la voz áspera del comandante Rafael Sarmiento llenó la cúpula. «Capitán Diego Márquez, informe. ¿Qué demonios es eso?» «Ojalá pudiera decírselo, comandante. Ni siquiera sabemos si es un fenómeno natural, mucho menos qué es», respondí consciente de lo hueco que sonaban mis palabras. No estábamos equipados para esto. Éramos astrónomos, no arqueólogos xeno. «Órdenes del alto mando. Enviarán una sonda de reconocimiento. Sea lo que sea esa cosa, quieren datos». Miré fijamente el objeto imposible mientras un terror primigenio se apretaba en mis entrañas. El mismo miedo que debió sentir un cavernícola ante la boca de una cueva sin explorar. «Entendido, comandante», dije entre dientes. «Preparando el lanzamiento de la sonda ahora». La sonda era un trasto endeble, un conjunto de sensores atados a un motor apenas funcional. Sin piloto, solo un dron. Aún así, Berros hizo una mueca cuando activé la secuencia de lanzamiento. La sonda se disparó hacia la oscuridad. Una chispa minúscula, dirigida a las profundidades de lo desconocido. Y entonces desapareció, sin impacto, sin detonación. Simplemente dejó de existir. La señal se cortó justo antes de alcanzar el borde imposible de la cosa. «¿Qué demonios?», susurró Berros, pálido. Apreté los puños sobre la barandilla. La anomalía era incorrecta, no como un circuito defectuoso, sino de una manera visceral que me hacía rechinar los dientes. «Comandante», logré decir, «solicito permiso para abortar. Esto no es...». Busqué una palabra. Cualquier palabra que pudiera transmitir el pavor que me atenazaba hasta los huesos. La respuesta del comandante Rafael Sarmiento fue cortante, dura. «Negativo, capitán. Obtendrán sus respuestas y el alto mando obtendrá sus datos. Envíen otra sonda». Abrí la boca para protestar, pero me detuve. La insubordinación significaría una corte marcial, o algo peor, un boleto de ida al frente. En lugar de eso, tragué la bilis que me subía por la garganta y observé cómo Berros iniciaba otro lanzamiento. Esta sonda al menos nos dio algo. Un pico en el espectrómetro, una ráfaga de datos distorsionados justo antes de que también desapareciera. «Capitán,
La voz de Berros tembló. Creo que está consumiendo energía, drenando la sonda de alguna manera. Esto era más que una anomalía. Era una entidad. Y tenía hambre. La voz del comandante Rafael Sarmiento crujió en los altavoces, tensa y forzada. «Retírense, Márquez. Pongan la estación en trayectoria de regreso». Sus palabras despertaron un destello de esperanza, pero el miedo dentro de mí no se aflojó. «Negativo, comandante. Si es consciente, si se alimenta, entonces retirarnos es una sentencia de muerte para miles de millones en los sistemas internos». «Maldición, capitán. No era una solicitud. No podemos permitir que llegue a los sistemas interiores». El silencio se extendió por segundos agonizantes. Cuando el comandante Rafael Sarmiento volvió a hablar, toda la bravuconería había desaparecido. «¿Qué sugieres entonces?» «Luchamos ahora, mientras tenemos el elemento sorpresa», dije, mirando la oscuridad voraz que colgaba en el vacío. No había sentido endulzar las probabilidades. Estábamos en desventaja, mal equipados, a años luz de cualquier refuerzo. Pero eso no cambiaba una verdad simple y horrible. Éramos nosotros, o todo lo demás. El comunicador crujió de nuevo. «Les enviaré apoyo armamentístico», prometió el comandante Rafael Sarmiento con aspereza. «Todo lo que tengamos y pueda desviarse. Pero tomará tiempo. Aguanta, Márquez. No teníamos tiempo de sobra». «Berros», ordené con firmeza. «Prepara las nucleares y usa tu ingenio. Dame señales fantasma. Lo que sea que pueda confundir a esa maldita cosa el tiempo suficiente para acercar una ojiva». Transformamos el observatorio en una fortaleza. Los sensores diseñados para estudiar supernovas distantes fueron reutilizados como sistemas de alerta temprana. Los robots de mantenimiento se convirtieron en drones improvisados, armados con cualquier cosa que el arsenal pudiera proporcionar. Y siempre, en el centro de esa tormenta de actividad, acechaba la esfera del abismo, el depredador paciente, esperando para devorarnos. El comandante Rafael Sarmiento no bromeaba sobre las armas. 3 días después, un escuadrón de naves de combate emergió de un salto warp. Eran cosas feas, diseñadas para batallas en el vacío, repletas de armamento. Verlas fue casi un alivio, por frágiles que parecieran contra la oscuridad monstruosa que nos acechaba. Luego, el capitán Javier Cruz, con rostro marcado por cicatrices, bajó del transporte y entró en mi centro de mando. «Escuché que tenían un problema de plagas», gruñó a modo de saludo. «Imagínate el peor horror cósmico posible», respondí. No sonrió. Los informes fueron breves y desesperados. Cuando expliqué que pretendía usar el arma nuclear como caballo de Troya, Cruz solo resopló. «Apuesto a que esa monstruosidad no caerá en trucos de feria». «Quizás no», admití. «Pero podría darnos la confusión suficiente para darles una oportunidad a las naves de combate». Horas después, estaba en la bahía de lanzamiento, mirando fijamente el arma nuclear. Su carga útil era una bomba de fusión modificada de manera monstruosa, el último recurso en nuestro arsenal menguante. «Secuencia de lanzamiento iniciada». La voz de Berros era tensa, con sudor en la frente. «Misil lanzado». Observamos en los monitores cómo el torpedo se dirigía hacia la oscuridad que avanzaba. Contuve la respiración, esperando el destello de la detonación o que la entidad lo obliterara con un gesto de poder imposible. Ninguna de las dos cosas ocurrió. En cambio, la negrura se onduló, un temblor obsceno en su superficie. Y entonces esa esfera imposible se lanzó hacia adelante. No hacia el misil, sino como si sintiera el poder mayor que éste contenía. «Secuencia de detonación bloqueada», gritó Berros. «Activación en 10, 9». Los segundos se extendieron, cada uno un martillazo en mis nervios. 3, 2. El conteo de Berros se volvió entrecortado. 1. Cerré los ojos, incapaz de mirar. Hubo
Hubo un destello cegador que momentáneamente blanqueó los monitores, luego un temblor que sacudió los cimientos mismos de la estación. Cuando me atreví a mirar, la esfera del abismo retrocedía, herida. Cruz maldijo. «Está lastimada. Disparad mientras está contra las cuerdas». Las naves de combate desataron la destrucción. Láseres atravesaron la oscuridad. Proyectiles cinéticos golpearon escudos endurecidos para el vacío, y misiles dejaron estelas de fuego mientras buscaban su objetivo. Las explosiones florecieron en la superficie de la esfera, tallando cráteres de nada expuesta momentáneamente. Parecía casi porosa, con la energía de las detonaciones filtrándose a través de su piel imposible. Pero no fue suficiente. Herida, confundida, pero lejos de ser derrotada, giró. No hacia nosotros, sino hacia el corazón del sistema, hacia la estrella más cercana. El distante sol pareció encogerse, un temblor ondulando a través del tejido mismo del espacio. Está drenando la estrella», susurró Berros con voz ahogada. «Dioses, nos ayuden. Realmente está drenando la estrella. La esperanza murió de manera rápida y silenciosa. Éramos insectos arrojándonos contra un leviatán cósmico». La voz desesperada del comandante Rafael Sarmiento llenó las comunicaciones, una letanía de órdenes para interceptar, para formar un perímetro. Pero ambos sabíamos que era inútil. Nos habíamos equivocado. No se contentaría con devorar un planeta aquí y allá. Esta monstruosidad festejaba con estrellas enteras. Cruz me agarró del brazo, su rostro endurecido, lleno de desesperanza. «Últimas palabras, capitán, para tu tripulación, para los que quedan en la vigía». Mi respuesta fue girarme hacia mi consola. «Evacuen las lanzaderas», raspé. «Que se alejen tantos como podamos salvar». Asintió con gravedad y se giró para transmitir la orden. Se gritaron órdenes. Los restos de la tripulación de la estación se apresuraron, mientras la estrella distante se debilitaba. Algunos tenían familias, vidas, más allá de este puesto desolado. Para el resto, bueno, una muerte rápida por explosión de lanzadera era una misericordia comparada con lo que les esperaba si la entidad alcanzaba sus mundos. Miré de nuevo al vacío, a la abominación que habíamos despertado. Flotaba hacia su festín con un movimiento deliberado. En cuestión de días, tal vez horas, alcanzaría las primeras franjas de la corona estelar. Y entonces, «Márquez», era Berros, con los ojos desorbitados sobre su terminal. «Las sondas, las señales fantasma, creo que están funcionando». Mi corazón dio un vuelco con algo que no era miedo. «¿Funcionando cómo?» «No las está ignorando», dijo emocionado. «Está confundida. Las trata como objetivos reales, cazando las señales falsas». Lo miré, luego a la pantalla táctica. El caos de la batalla había esparcido una nube de sondas, perturbadores de señales y escombros alrededor de la entidad. En medio de todo, la monstruosidad seguía un camino errático, lanzando zarpazos de oscuridad que se disipaban en la nada. No duraría mucho, pero quizás nos daría unos momentos más preciosos. «Cruz», grité. «Escuchen. ¡Alto el fuego!». Cruz me miró con sorpresa. Luego una sonrisa depredadora se extendió por su rostro marcado. «¿Crees que puedes llevarla a una trampa?» «Arriesgado, capitán. Muy arriesgado. Es el único riesgo que nos queda con algo de esperanza», respondí. «Dame control de esas sondas». No había tiempo para discusiones. La voz del comandante Rafael Sarmiento llegó por las comunicaciones, cargada de desesperación. «Reportando evacuaciones ya en progreso desde los mundos internos. Si esa cosa termina de alimentarse de la estrella cercana, esos planetas están condenados». Mis dedos bailaron sobre los controles, una danza sombría guiando la nube de fantasmas electrónicos. Siempre nos habíamos enorgullecido de nuestros sensores precisos, herramientas para observar nebulosas y galaxias distantes. Ahora eran nuestra salvación.
Pinté objetivos falsos, patrones que imitaban estrellas más pequeñas, ricas en las firmas espectrales, que Berros dijo que la criatura había detectado. La abominación del vacío vaciló, su avance frenándose. Lanzó zarpazos, tentáculos de vacío que destrozaban fantasmas. Durante minutos agonizantes, pareció balancearse entre el instinto y una confusión recién descubierta. Luego, con una ondulación que me hizo rechinar los dientes, cambió de rumbo. «¡Está funcionando!», jadeó Berros. «Está siguiendo el rastro falso». Las naves de combate mantuvieron su posición, armas apuntando a la esfera negra. Un halo de fuego listo para llover a mi orden. Guié el enjambre de sondas hacia afuera, lejos de la estación, dando a la entidad monstruosa espacio para moverse. El sol del sistema palidecía débilmente detrás de nosotros, sus líneas espectrales desvaneciéndose en la negrura implacable. Esa estrella herida no aguantaría para siempre. Tenía que ganarles tiempo. ¿Tiempo para qué? Apenas podía imaginarlo. La entidad estaba completamente concentrada en mi festín fabricado. «¡Fuego!», ordené, con voz ronca en el silencio tenso. Los rayos láser cortaron el vacío, pero contra el pellejo imposible del coloso, el efecto fue insignificante. Lo que importaba era empujarla más hacia mi señuelo. Entonces llegó el momento que temía. Golpeó sin aviso. Un tentáculo del abismo mismo, retorciéndose hacia la estación. Berros gritó, alejándose de una consola que se averió y murió, consumida por la oscuridad. Las luces de la cúpula parpadearon erráticamente. «Márquez, responda, maldición». La voz del comandante Rafael Sarmiento crepitó con urgencia. «Nos han golpeado», informé con tensión, mirando las consolas muertas a mi alrededor. «Solo energía auxiliar, pero todavía la estoy alejando». Mi mano tembló mientras reajustaba el enjambre de sondas. La criatura, enfurecida por la repentina pérdida de su presa, se agitó. Necesitábamos más distancia, más tiempo antes de que inevitablemente descubriera el engaño. «Transmisión entrante del alto mando», rugió el comandante Rafael Sarmiento, con un hilo de desesperación bajo sus palabras. «Márquez, quieren que abortes». Miré fijamente a la monstruosidad, sus bordes sangrando ahora, heridos por nuestras naves de combate, su hambre monstruosa momentáneamente distraída. «Negativo», respondí con frialdad. «Estamos demasiado metidos. Si retrocedo, irá directo a los sistemas internos». «Márquez», la voz del comandante Rafael Sarmiento, ya no era la de un comandante, sino la súplica cruda de un hombre que sabía que su mundo estaba a punto de arder. «Por favor». No había respuesta que pudiera darle. Corté las comunicaciones. Mi guardia casi había terminado. La única pregunta que quedaba era cuántas vidas podía salvar antes del inevitable final. Mis dedos se movieron a través de los patrones familiares. Una danza desesperada con el enjambre menguante de sondas. La entidad monstruosa las devoró sin vacilar. Cada fantasma que obliteraba me daba unos segundos más preciosos. Tiempo para evacuaciones. Tiempo quizás para una última apuesta imposible. La voz de Cruz crujió en los altavoces, áspera y decidida. «Capitán, voy a entrar. Mis naves de combate te cubrirán». Locura. Tan pura como cualquier cosa que el vacío hubiera engendrado. «Negativo, Cruz. No durarás ni un segundo allí», maldijo con ferocidad. «Entonces, ¿cuál es el plan, Márquez? ¿Mirar cómo drena el sistema seco? Al menos así podríamos sacarle un pedazo al bastardo». Una risa hueca escapó de mí. No estaba equivocado. Esta no era una batalla que pudiéramos ganar, solo una táctica dilatoria. Pero Cruz tenía un punto. Un ataque final desafiante podría lastimarla lo suficiente, frenarla, darles tiempo. Tiempo que necesitábamos ahora. Vidas intercambiadas por segundos. «De acuerdo», dije entre dientes. «Esto es lo que haremos. La atraeré cerca, entre las lunas restantes».
Estaba mirando la pantalla táctica. 2 rocas desoladas orbitaban la estrella del sistema, atrapadas en un tira y afloja gravitacional que las destrozaría en milenios. ¿Crees que puedes engañarla para que colisione? La voz de Cruz tenía un borde maníaco, como acorralar a una bestia rabiosa, esperando un último golpe fatal antes de que nos destrozara. No necesito engañarla, dije, un plan sombrío solidificándose. Solo necesito guiarla al lugar correcto. Ajusté las últimas sondas, tejiendo una ilusión falsa de una estrella menor justo frente al camino orbital de las lunas. No engañaría a la criatura por mucho tiempo, pero no necesitaba hacerlo. Cruz, que tus naves concentren el fuego cuando lo diga. Apunten a estos puntos. Resalté coordenadas, puntos de gas sobrecalentado donde la entidad monstruosa parecía vulnerable. Entendido, capitán. Listos para pintar a esa monstruosidad a tu orden. Su tono era resignado, con un atisbo de sombrío deleite. Respiré hondo y, por un momento, no miré a la oscuridad voraz en el vacío, sino a la débil estrella moribunda detrás de nosotros. Este era el hogar. Quizás no para mí, pero para miles de millones. Se merecían una oportunidad. ¡Ahora!, grité, mi voz casi perdida en el estruendo de las naves de combate, abriendo fuego. Los láseres atravesaron el espacio, golpeando la piel negra de la entidad. Esta se echó hacia atrás. Su movimiento no de miedo, sino el de un depredador reposicionándose para un mejor ataque. Y entonces se lanzó directo hacia la trampa. Mi último acto fue detonar todas las sondas restantes directamente en su camino. La monstruosidad se sacudió ante el repentino destello de energía, lo suficiente para desviar su trayectoria por un pelo. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia el pozo gravitacional entre las 2 lunas. Nunca vi la colisión. Fue el destello cegador lo que me consumió, la onda de energía aniquiladora que barrió la vigía. Fue misericordioso, creo. El comandante Rafael Sarmiento, la gente en esos mundos colonia, no habrían tenido tanta suerte. La bestia habría festejado hasta que no quedara nada más que el cascarón vacío de un sistema solar. Para ellos, habíamos comprado esperanza contra un horror cósmico. Era lo más que cualquiera podía pedir. La noticia llegó al almirante Sarmiento a bordo de su nave insignia. Sarmiento se desplomó en su sillón de mando, el peso de la galaxia asentándose sobre sus hombros. Victoria. La palabra sonaba hueca, una burla de los sacrificios que habían allanado el camino. Habían salvado los mundos habitados esta vez. Pero la monstruosidad, el devorador estelar, probablemente seguía allá afuera, dañado pero vivo. Un respiro, no una liberación. Abrió un flujo de datos, recorriendo imágenes de la vigía, la estación, alguna vez orgullosa, ahora convertida en escombros. Las lunas desoladas, agrietadas por energías reflejadas que nunca debieron presenciar. Y en medio de esos restos, los vestigios del capitán Diego Márquez y su tripulación, hombres que sabían que marchaban hacia el olvido y aún así lo habían hecho. Un orgullo amargo brotó en Sarmiento. Esos eran su gente. Malditos por morir, malditos por ser tan imprudentemente valientes. Pero también, maldita sea, lo habían hecho sentirse orgulloso. Sus dedos se cernieron sobre un panel de control. Luego, vacilaron. El protocolo dictaba un informe completo, análisis y recomendaciones tácticas subidas al alto mando. Pero, ¿qué podía decir? Que el enemigo era desconocido, incognoscible, y que apenas habían logrado un punto muerto mediante pura desesperación, que cada mundo en el sector estaba ahora en tiempo prestado. Los burócratas y estrategas de sillón devorarían sus palabras, las retorcerían en combustible para debates y luchas de poder. No, esto era otra cosa, algo que demandaba más que informes pulcramente archivados. Tecleó un código de anulación, un canal cifrado con su cifrado personal.
Este es el almirante Sarmiento. Su voz sonaba envejecida, cargada en la grabadora. Transmisión suplementaria solo para los ojos del mando de la flota. Márquez nos compró tiempo, pero la naturaleza de la amenaza es diferente. Mantendremos la línea lo mejor que podamos. Prepárense. Vaciló. Luego añadió palabras que nunca pensó que diría. Y recen, caballeros. Recen por suerte, por héroes o por un milagro, porque esta vez temo que podríamos necesitarlos todos. El indicador de transmisión parpadeó. En algún lugar lejano, en bóvedas seguras y oficinas paneladas, su mensaje aterrizaría como una carga de profundidad. Algunos entrarían en pánico, otros harían estrategias. Al menos unos pocos podrían empezar a planear para un tipo de guerra que la humanidad nunca había enfrentado antes. Se levantó, dirigiéndose al ventanal. Allá afuera, las estrellas brillaban, 1.000 millones de puntos de luz contra la vasta nada. Pero ahora sabía que ni siquiera ese vacío cósmico estaba realmente vacío. En algún lugar en las sombras, un hambre monstruosa acechaba, una pesadilla hecha forma. Sarmiento, un veterano endurecido de incontables campañas, sintió un escalofrío primordial asentarse en sus huesos. El sacrificio de Márquez quizás les había dado una oportunidad, pero en un universo tan oscuro, las oportunidades podían agotarse con aterradora rapidez.